La razón para limitar el número de seres felices. ¿Por qué crear solo un número finito de seres felices y no una cantidad ilimitada? Pudiendo en el cielo hacer felices a un número infinito de sujetos, ¿por qué limitar esa felicidad? ¿Por qué no crear un número infinito de ángeles y así multiplicar la felicidad? Voy a intentar afrontar esa cuestión, pero partamos del hecho que si el número de ángeles es finito, la razón debe ser muy poderosa, porque si no, habría un número infinito de seres dichosos, y eso supone una gran cantidad de felicidad. Cierto que no sabemos cuál es el número de seres libres que Dios ha creado. La Biblia no nos ofrece una respuesta clara e indudable a la cuestión de si el número es limitado o no, dado que hay un juicio final. Esto es una verdad revelada. Tanto el tiempo de la historia como el número de humanos sí que son limitados. Los textos bíblicos nunca apuntan a un número ilimitado de ángeles, pero justo es reconocer que tampoco esos pasajes cierran, de forma absoluta, el paso a esa posibilidad. Dado que las Escrituras no cierran el paso, solo contamos con la razón para intentar dilucidar esa cuestión. Mi opinión personal es que el número de ángeles es finito. Es una postura para la que no puedo ofrecer razones, solo la impresión al leer la Biblia. ¿Afectaría algún dogma si el número de seres dotados con libre albedrío fuese infinito y no lo supiéramos? No lo parece. Pero si limitado es el número de almas y la existencia de un juicio final indica eso, ¿por qué habría de ser ilimitado el número de ángeles? Y más cuando en todas mis obras anteriores he mostrado la admirable simetría existente entre el mundo humano y el angélico. Si el número de ángeles fuera ilimitado, sería el único punto en el que esa simetría se rompe, lo cual no parece una cuestión menor, porque observamos unas simetrías admirables entre el mundo mineral y el vegetal, entre el vegetal y el animal, entre el mundo animal y el humano. Las razones que Dios haya tenido para crear un número limitado de almas valen para explicar el número limitado de ángeles. Repito que la revelación en la Biblia de un juicio final implica una limitación de almas. Aunque alguien podría alegar la existencia de infinitos seres dotados de cuerpo y alma en infinitos universos. Como se ve, siempre hay posibilidades de escapar a la implicación de finitud que conlleva un juicio final. Pero, ¿cómo voy a tratar de mostrar en la respuesta a esta hipótesis la lectura sencilla de las Escrituras al final, considero que es la correcta en esta cuestión? Partamos del hecho de que el que una cosa no pueda ser imaginada no significa que no pueda existir. Siempre he pensado que Dios puede crear infinitos seres finitos, pero eso plantea muchos problemas. Imaginemos una cantidad infinita de ángeles. Ya no constituirían una sociedad, sino que conformarían una serie interminable de sociedades, una al lado de la otra. Una masa de sociedades colindantes. Por más que hubiera comunicación entre ellos, de hecho, sería imposible la comunicación con un número infinito de espíritus. Se organizase como se organizase. Ya no hablaríamos, por tanto, de una sociedad angélica, sino de una masa de ángeles tan extensa como una planicie sin fin. Planicie en la que se existirían sociedades y más sociedades. ¿El resultado sería más armónico que lo pequeño? En esta misma obra hablaba de que Dios puede crear todos los mundos posibles a la vez, siempre que no planteen inconveniencia entre ellos. El problema de las inconveniencias no es menor. Incluso podríamos afirmar que un número infinito de universos generan un número infinito de inconveniencias. Para empezar, ¿qué sentido tendría crear un cosmos A y después crear un cosmos B, en el que la única diferencia es que en un determinado planeta hay una piedra ligeramente más a la derecha? ¿O un cosmos C, en el que la piedra estuvo ligeramente más a la derecha, pero un minuto antes? ¿O un cosmos D, en el que hay una piedra más en un planeta de una de sus galaxias? Las variaciones en el espacio son infinitas. Las variaciones en el tiempo son infinitas. Las variaciones por adición son infinitas. ¿Pero tendría algún sentido crear infinitas variantes de un solo universo?
¿Aportaría algo una acción divina así? Pero si ya no son creadas todas las variantes, sino solo las relevantes, ¿cuál es el criterio para escoger este universo frente a este otro? Podemos imaginar que Dios crease nuestro planeta Tierra y otro igual, en otro universo, cuya única diferencia sería que en la segunda Tierra nunca habría habido dinosaurios. En otro planeta igual a la Tierra, la única diferencia es que nunca habría habido aves. La verdad es que cualquier criterio resultará problemático. Frente a este laberinto tridimensional de posibilidades, que es una verdadera jungla que se ramifica y se vuelve a ramificar, ¿no es mejor un universo limitado, con una humanidad finita y un número concreto de ángeles? Considero que sí. La revelación de un juicio final en las Escrituras, aunque no cierre tajantemente todas las posibilidades divinas apuntadas, de hecho, es un modo de darnos a entender que la creación es finita en todos los aspectos. Una creación finita en lo cósmico, lo material, en lo humano y en lo angélico es un universo unitario dotado de orden y armonía, frente a la otra posibilidad que es como una planicie inacabable de universos que no conforman una unidad, y que constituyen un abismo de vértigo sin un fin claro. ¿Qué sentido tendrían muchas de esas variantes posibles? Sería una serie de repeticiones ilimitadas, incluso escogiendo solo las relevantes, sin un fin claro y sin embargo, con muchas inconveniencias íncitas. Frente a estos vértigos, una creación finita en esos tres aspectos conforma una mejor y más preferible armonía. Al principio, al plantear esta cuestión, me preguntaba por qué no crear una humanidad más grande para hacer felices a más sujetos. Pero, ¿por qué considerar que 7.000 millones de almas es una pequeña cantidad? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿En comparación a qué? Frente a las 3 personas, 7.000 millones de personas, de hijos de Dios, es una cantidad que se me hace inmensa. ¿Para qué crear más ángeles o más almas? Incluso un número infinito de almas seguiría siendo polvo al lado de la montaña de ser que es Dios. Un número infinito de almas sigue siendo muy poca cosa al lado de Dios. Cierto que la pregunta resulta interesante. ¿Por qué crear menos almas felices cuando se pueden crear más? Pero el problema es que, como saben los matemáticos, que hay varios tipos de infinito. Si hubiera un número infinito de almas, es posible duplicar ese número infinito. No lo podemos imaginar, pero es posible. Y una vez duplicado, es posible elevarlo al cubo. E incluso hay muchas más operaciones con los infinitos. El mismo problema de por qué no hacer un número mayor de almas felices, lo tendríamos con un número infinito de almas elevado a la 10ª potencia. Así que, ya que hay que poner un límite a ese número, incluso aunque se tratara de un número infinito, pues hay varios tipos de infinitos, ¿por qué no poner el límite en 7.000, 10.000 o 15.000 millones de almas? Visto así, no es un número pequeño la actual humanidad, es un número grande en sí mismo, pequeño frente a Dios, adecuado en sí mismo. Además, no es que se ponga un límite, sino que siempre que se crea algo, se crea de un modo determinado. Hasta el número infinito de espíritus siempre implicará un determinado tipo de infinito, y no otro tipo de infinito. No existe un número infinito que no pueda ser multiplicado de nuevo. Un solo Padre Celestial rodeado por varios miles de millones de hijos me parece una obra de Dios tan perfecta en sí misma como la posibilidad de humanidad que se contase con números astronómicos. Pero la teología debe plantearse todas las cuestiones, y la cuestión de un Dios que es una fuente de la que siguen brotando glorias angélicas durante toda la eternidad no deja de ser interesante como una posibilidad divina. Dios es, actualmente, una fuente de creación ya cerrada, una fons clausa, o es una fuente que siempre emana criaturas, una fons manans. Por muy apasionante que nos resulte la posibilidad de considerar a Dios una fuente incesante de seres libres, recordemos que ningún infinito concreto, aunque fuera la suma de infinito número de infinitos, llegará a acercarse al infinito absoluto que es Dios. Tenderá a Él, pero sin acercarse. La suma de todos los universos posibles seguirá a infinita distancia del Creador. Con lo cual,
la creación frente a Dios siempre va a ser finita e ilimitada, aun contando con un número ilimitado de entes. La cuestión, por tanto, no es si hacer surgir una creación finita o infinita. El universo de todo lo creado, globalmente considerado, siempre va a ser finito. Finito frente a Dios, aunque contuviera un número infinito de elementos. Es decir, incluso un número infinito de ángeles, de humanos y de seres y de universos siempre va a ser una participación limitada del ser divino. Dado que eso es así, ¿es preferible lo astronómico frente a, por ejemplo, una humanidad de 10.000 seres libres? ¿Es esta pequeña? Comparado con Dios, siempre va a ser pequeña. Sea dicho de paso, un número infinito de almas implicaría por mera estadística un número infinito de condenados en el infierno, lo cual no plantea ningún problema teológico. Lo que vale para justificar el infierno de un sujeto, vale para justificar la existencia de un número infinito de condenados. ¿Habría una cabeza del infierno si hay infinitos demonios? ¿O siempre sería posible encontrar en esa llanura una montaña ontológica superior? Es posible que Dios cree infinitas glorias sin superar un determinado nivel. Recordemos que entre el 0 y el 1 caben infinitos decimales. Pero no tendría mucho sentido, en el caso de una Fons Manans, que el poder de la omnipotencia se limitara dentro de unos márgenes de perfección. Pongamos un ejemplo cósmico. ¿Qué sentido tendría en una llanura infinita poner un límite a la altura de las montañas? ¿Qué sentido tendría crear un número infinito de galaxias y limitar el número de planetas rotando alrededor de una estrella? Es decir, que todos los sistemas solares no pudieran tener más de una decena de planetas. Parece más lógico que si el poder creador se actúa de forma ilimitada en cuanto al número, no se pongan limitaciones en cuanto al modo, salvo para aquellas posibilidades que impliquen inconveniencia. Pero, incluso en el caso de que existiera un demonio superior definitivo, uno solo, con un número infinito de demonios bajo él, ese demonio cúspide no podría ejercer autoridad alguna sobre esa masa. Ni siquiera podría conocer a los individuos que se hallan en esa llanura sin fin. Esa llanura sin fin sería una repetición de lo mismo, hasta el infinito, solo que con distintos sujetos, o podrían darse todo tipo de variantes infernales con esencias angélicas que ascienden sin fin hacia la perfección de la naturaleza. Antes de responder a esta última cuestión, no se me escapa que este tema está siendo abordado de un modo envolvente, dándole vueltas y vueltas desde distintas perspectivas, logrando, me parece, en cada vuelta un nuevo acercamiento a la respuesta, y la respuesta a esta cuestión última que podría también haberse planteado no de un modo infernal, sino angélico. Puede verse en el planeta Tierra. Hay selvas y más selvas. En la selva amazónica, la llanura cubierta por la vegetación alcanza hasta el horizonte y sigue más allá. Del horizonte visible como un océano colosal de vida, en esa masa inmensa observamos que la relación entre repetición cuantitativa, repetición de una misma especie, y diferencias cualitativas, diferencias entre especies, resulta magistral. Esa selva no es ni una mera repetición, ni un caos cualitativo. El mismo patrón se observa en todo el planeta, en el reino mineral, vegetal o animal. El planeta Tierra es una respuesta visual a la cuestión acerca de cómo conjugar la relación entre lo limitado de hecho y esa tendencia a lo ilimitado a la hora de abordar la creación de los entes finitos, acerca de cómo conjugar la repetición ontológica y la diferencia cualitativa. Por supuesto que la Tierra no es la única posibilidad creadora para la omnipotencia, pero en sí mismo el planeta es una respuesta, pues nos muestra un patrón perfecto del acto creador. En la Tierra se conjuga la capacidad del Creador para hacer emerger posibilidades ilimitadas con la prudencia de lo conveniente. Esa sinfonía maravillosa entre lo ilimitado posible y lo conveniente concreto sigue unos patrones admirables. Antes he mencionado que la teología es una verdad sinfónica. La teología es así, en una creación que es así. No puedo dejar de pensar en el contrapunto de las obras de Bach sobre la partitura. El compositor
tiene la capacidad de escribir infinitas notas. Nada le impide que su partitura añada, en un mismo momento, más notas, más instrumentos. Sin embargo, lo magistral de su música es organizar el número adecuado de notas para que se muevan en una determinada franja armónica. Por supuesto que Bach pudo escribir más notas en cada armonía, más notas y más voces. Pero eso ya no hubiera añadido nada a una armonía perfecta. La creación visible nos ofrece ese patrón admirable en el que se mueve la conjunción de un poder infinito y la sabiduría suprema. De manera que el juicio final, aunque no afirme de forma expresa que Dios es una fons clausa, leído de una manera sencilla es lo que se entiende. El tenor de las Escrituras afirma la existencia de una creación limitada con un tiempo limitado de peregrinaje piador. La limitación es doble en el número y en el tiempo, en el número de seres libres y en el tiempo que tienen como viadores. Una fons manans no se puede conjugar tan perfectamente con la afirmación y, en el séptimo día, Dios acabó la obra que había hecho y descansó en el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 2. El océano de lo posible. Si Dios creara todos los universos posibles a la vez, la suma de todos ellos seguiría siendo infinitamente más pequeña que el ser infinito. Ni siquiera se habría acercado un poco hacia el nivel ontológico del ser infinito. O mejor dicho, habría hecho un movimiento de acercamiento, pero la distancia entre ellos seguiría siendo infinita. ¿Uno puede hacerse una idea de lo que sería que todos los universos posibles existieran simultáneamente? ¿Podemos imaginar toda la capacidad creadora de Dios puesta en acto? Esto podría ser llevado a cabo sin la menor fatiga, sin gastar nada de su poder. Todos los universos materiales y espirituales. ¿Dios podría hacerlo? Si eso sucediera, ni siquiera tal hecho sería la medida plena del ser divino. Parece que no resulta imposible atendiendo a su omnipotencia. Ahora bien, Dios, además de omnipotente, es perfecto él mismo, y por eso sus obras son perfectas. Dios no puede crear imperfecciones, no puede crear entes que impliquen inconveniencia. El Señor puede crear todos los universos razonables, pues hay universos cuya existencia no sería razonable. Pero antes de examinar la inconveniencia de un acto divino así, examinemos lo que sería esa suma de todos los universos posibles. En un primer momento pensé que imaginar el Oceanum Possibilis, es decir, el océano de lo posible, que reúne todos los mares de lo que puede ser creado, nos ayuda a entender la grandeza de la esfera de lo divino. Cuando hablo de reunir, me refiero a reunir en un concepto. Aquí había una nota a pie de página en Océano de lo Posible, que dice: para evitar la confusión de algún lector, quiero repetir que no hablo de un Oceanum Possibile, océano posible, sino de un Oceanum Possibilis, océano de lo posible. Retomo la lectura. Pero si por el capítulo del poder no habría problema. Dios posee esa capacidad de crear. Por el capítulo de la conveniencia sí que todos son problemas. Quizá pueda ser interesante imaginar un cosmos cuya única diferencia con el actual fuese que en el planeta Tierra hubiese dos razas de sujetos con cuerpo y alma. Quizás pueda ser interesante imaginar un cosmos en el que el sistema solar tiene dos planetas como la Tierra y los humanos pueden colonizar ese segundo planeta. Pero ¿qué sentido tendría crear dos universos materiales en los que todo fuera igual, salvo que en uno de ellos hay un planeta con una luna más? Cualquier factor ofrece una cantidad de posibilidades astronómicas en sus variantes. Si nos atenemos a diferencias de gran entidad, los universos posibles son infinitos. Un universo con una Tierra 10 veces más grande, pero con una gravedad igual a la nuestra, y enteramente cubierta con espesos bosques y selvas. Otro universo en cuyo sistema solar hay 10 planetas como la Tierra, y escapar a la gravedad es más fácil, etcétera, etcétera. Pero
Si no limitamos la existencia de universos a diferencia de gran entidad, el número de universos con variantes mínimas sería de nuevo apabullantemente infinito. ¿Pero tendría sentido esa colección de variantes imperceptibles? Ninguna. ¿Para qué todo eso? Para nada. Lejos de mostrar la gloria de Dios, ese cosmos mostraría una sorprendente capacidad para la reiteración. Nuestro cosmos, además de ser grande y variado, tiene una característica que solemos pasar por alto: su razonabilidad. Otros universos no serían razonables. Nuestro cosmos, nuestro sistema solar, nuestro planeta, es razonable en el modo en el que se sucede y se articula la variedad y la cantidad. Dígase lo mismo en cuanto a cómo se articula el desarrollo de la vida. A esto es muy interesante para tratar de entender cómo se articula el universo angélico. Porque si observamos las posibilidades infinitas en que Dios podía haber creado ese mundo espiritual, tendremos que aceptar que frente a todas las posibilidades, la razonabilidad tiene que ser un criterio que imponga límites a las posibilidades. En ese sentido, el cosmos material aparece como una iluminadora parábola acerca de cómo puede ser el mundo espiritual. Las proporciones razonables del cosmos, en el modo en que encajan las diferencias de los entes, formando un todo que es una unidad, se pueden aplicar al universo espiritual. Puede parecer un modo muy antropocéntrico de enfocar la cuestión de los mundos posibles angélicos, pero el paralelismo existe entre el cosmos material y el conjunto de la vida son evidentes. Como son evidentes los paralelismos entre la vida y el mundo humano, parece natural que al cuarto campo, el angélico, se apliquen las mismas proporciones generales y los mismos paralelismos. El orden armonioso y la interacción existente entre los satélites y los planetas se aplica entre los planetas y el Sol, y se aplica entre las galaxias y el núcleo de la galaxia. El orden y la interacción entre las ballenas cuando se reúnen, o entre la abeja reina y las abejas obreras, o entre células, se aplica mutatis mutandis en las relaciones humanas. Hay un paralelismo entre el orden de las moléculas y el de las células. Estos paralelismos a veces son simples, pero los hay extraordinariamente complejos. Recuérdese que el universo visible es un argumento en contra de una serie infinita de ángeles cada vez más inteligentes en esa escala.